moco fecal. En el moco fecal, la muestra que necesitamos para esta prueba es materia fecal. Hay pacientes que pueden presentar molestias a nivel del aparato gastrointestinal y evacuar la materia fecal con moco. Entonces, en esta práctica nosotros identificamos si la presencia de ese moco fecal es por causa de algún microorganismo, ya que las células que vamos a identificar nos indican, nos sugieren si se trata de una infección bacteriana o posiblemente sea viral o sea por parásitos. Entonces, el objetivo de moco fecal es identificar células con la ayuda del microscopio para observar de qué patología se trata, ¿no? Cuál es el predominio de las células para que nos dirijan a la etiología de la enfermedad, ¿ya? Para esto nosotros vamos a necesitar primeramente una muestra de materia fecal. Esta materia fecal se debe recolectar en un frasco boca ancha. El paciente no necesita estar en ayunas. Necesitamos sí la muestra que pueda llegar lo más pronto al laboratorio. Tiene un tiempo de aproximadamente 3 horas. Y no necesita también ingerir algún laxante, algo por el estilo, ¿no? Una vez que la muestra llega al laboratorio, nosotros realizamos el identificar el frasco y la observación macroscópica, un examen macroscópico, el cual consiste en observar el color de la muestra de materia fecal, ¿no? Si es marrón, si es verdosa, amarilla. También observamos la consistencia, si es dura, blanda, líquida, ¿no? Una vez teniendo estos datos, pasamos al procedimiento. Para el procedimiento, los materiales que necesitamos son portaobjeto, asa bacteriológica, mechero y microscopio. Nada más. También unas gotas de solución fisiológica para realizar el frotis. Entonces, a partir de la muestra de materia fecal, nosotros realizamos el frotis. Necesitamos, si la materia fecal está líquida, directamente con el asa bacteriológica recogemos muy poca cantidad, lo que queda en el asa, para realizar el frotis. Una vez tenemos el frotis, esperamos a que seque a temperatura ambiente y por 1 o 2 segundos fijamos en el mechero. Solo 1 o 2 segundos, no más. Una vez que está seco nuestro frotis, llevamos a la tinción y teñimos nuestro frotis con el colorante My Grunwald durante 5 minutos y lavamos. También se puede utilizar el colorante azul de metileno o el de Giemsa.
Una vez que nuestro frotis ya está teñido o seco, se lleva al microscopio para observar. En el microscopio vamos a utilizar, en este caso, como es un frotis teñido, vamos a utilizar objetivo de 4. Antes, nuestro frotis debemos aplicar una gota de aceite de inmersión y empezamos con el objetivo de 4 e inmediatamente pasamos al objetivo de 100. No utilizaremos objetivo de 40, ya que esta prueba no es un examen en fresco, es un frotis teñido. Entonces observaremos con el objetivo de 100. Antes de poder interpretar los resultados, es importante mencionar que también en moco fecal se puede realizar un examen en fresco. Es decir, el examen en fresco consiste en colocar la muestra de materia fecal sobre el portaobjeto y si está líquida, una gota. Si está sólida o dura, se debe mezclar con una gota de solución fisiológica y luego se debe cubrir con un portaobjeto. También se puede aplicar una gota de Lugol y cubrir con un portaobjeto. Y este procedimiento sería un examen en fresco. Se lleva al microscopio y en el microscopio se utilizan los objetivos de 4, de 10 y de 40. No se llega al de 100 porque es un examen en fresco. Muy bien. Una vez que ya tenemos dos láminas, una que es el examen en fresco y la otra que es el frotis teñido. El examen en fresco nos ayudará a identificar la presencia de células como los leucocitos en general. La presencia de los leucocitos indica inflamación a nivel del intestino, pero estos leucocitos no se observan claramente ya que no hemos teñido. Sin embargo, con el frotis teñido observaremos claramente los tipos de células. Entonces el examen en fresco solo nos ayudará a reconocer nada más si hay o no hay leucocitos. Sin embargo, un frotis teñido nos ayuda a reconocer tipos de leucocitos, que eso es importante. Además, el examen en fresco también nos ayudará a identificar si hay presencia de algún parásito. Porque la técnica de examen en fresco es realizar un examen coprológico. En solución fisiológica observaremos parásitos en movimiento si los hay, por ejemplo el parásito de Giardia lamblia que se mueve, y en el mismo examen coprológico con Lugol observaremos parásitos teñidos y ahí podemos encontrar una infinidad de parásitos, ¿no? Desde protozoos hasta helmintos, como Giardia lamblia, Entomeba coli, Entomeba histolítica, Strongyloides stercolaris. Entonces, esta técnica en fresco nos ayuda más a identificar parásitos y solo en general los leucocitos. Bien, sin embargo, con el frotis teñido vamos a identificar y clasificar a las células. Aquí tenemos
leucocitos teñidos, aunque podemos observar acá los leucocitos, fíjense, este es un leucocito polimorfo nuclear porque presenta 3 núcleos. Acá tenemos otro leucocito. Ya, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 leucocitos polimorfonucleares. En esta otra imagen vamos a observar un leucocito mononuclear. La diferencia, fíjense, entre un leucocito mononuclear y leucocito polimorfonuclear son sus núcleos. Fíjense cuántos núcleos presenta este polimorfonuclear, varios. 1, 2, 3 núcleos. Sin embargo, el mononuclear, un solo núcleo. Bien. Otras células que también podemos observar, aquí están todos juntos, aquí están tanto los, aquí hay un eosinófilo, un mononuclear y un polimorfo nuclear. Aquí también podemos observar ya un eosinófilo. Otras células que podemos observar son las células epiteliales, ¿no? Finalmente, los eosinófilos. Los eosinófilos también son leucocitos que presentan solo 2 núcleos y sus granulaciones son de color naranja, muy diferente a los polimorfonucleares y a los mononucleares. Y este tipo de células es que podemos observar en el moco fecal. Ahora la interpretación. ¿Qué sucede si observamos las células polimorfonucleares? Indican, primero, normalmente una materia fecal no debe presentar más de 10 leucocitos. Si presenta más de 10, hay un problema gastrointestinal de las vías bajas, ¿ya? Entonces, nosotros si observamos estas células y contamos y son más de 10, buscaremos un conteo de 100, es decir, vamos a contar 100 células. En este conteo, ¿ya? Normalmente dijimos que no deberían haber más de 10, que podamos encontrar unas 5, 6, no hay problema. Pero si encontramos más, entonces contamos. Porque en moco fecal estamos tratando de identificar por qué causa hay presencia de moco fecal que no es normal. Bien. Empezamos a identificar leucocitos polimorfonucleares. Y si contamos 60 leucocitos polimorfonucleares y 40 monocitos, estamos observando que el porcentaje mayor es de polimorfo nuclear. Esto indica infección bacteriana. La mayor presencia de leucocitos polimorfo nuclear indica una infección bacteriana. Es decir, que el paciente está sufriendo un problema a nivel de su intestino causado por una bacteria. Esta bacteria puede ser Shigella, Escherichia coli, etc. Una bacteria. Ahora, si contamos contrariamente, contamos más del 60%, 60, 70, 80 leucocitos mononuclear y menos cantidad, 30 polimorfonuclear y 70 mononuclear,
Entonces, la presencia de los mononucleares indica una infección viral. Es decir, el paciente está siendo atacado por un virus, ¿ya? Y su problema gastrointestinal es causada por un virus, porque estamos viendo mucha presencia de estas células mononucleares. Es de esa forma que se puede interpretar y además informar, en el informe informar el predominio de las células polimorfonucleares. Volvemos a repetir el predominio de polimorfo nuclear, el leucocito polimorfo nuclear, se puede pensar en una patología bacteriana. Sin embargo, el predominio de mononuclear, de leucocitos mononucleares, se puede pensar de una patología viral, ¿no? Ahora, con respecto a los eosinófilos, cuando observamos la presencia de gran cantidad de eosinófilos, acá los eosinófilos, entonces podemos pensar en una infestación vérmica, es decir, una infestación por gusanos, por parásitos, ya que los parásitos causan la presencia de estos eosinófilos. Es importante entonces reconocer cuáles son eosinófilos, cuáles son mononuclear, polimorfo nuclear. También vamos a observar otras células que podrían ser eritrocitos. En el caso de los eritrocitos, los tenemos acá. Los eritrocitos son los glóbulos rojos que son mucho más pequeños. Si encontráramos eritrocitos, tenemos que pensar en complementar datos para ver si es un síndrome disentérico, pues con ello cambiaría radicalmente la aplicación terapéutica que se está dando al paciente. Normalmente no deben también existir más de 5 eritrocitos en materia fecal. Entonces, si los encontramos en mayor cantidad, también es un problema de salud en el paciente. Con respecto a las células epiteliales, fíjense, tenemos acá las células epiteliales. La presencia de estas células epiteliales, fíjense que son las más grandes y presentan un núcleo, presentan su citoplasma. La presencia de estas células epiteliales es un indicador también de irritación gastrointestinal. Por lo tanto, es importante reconocer a estas células. En el informe informaremos de la siguiente forma. En el caso de las células epiteliales, se informa como escasas, moderadas o abundantes, ¿no? Deberían ser escasas, pero en problema gastrointestinal, entonces vamos a encontrar abundante. En el caso de cómo vamos a informar las polimorfonucleares, ¿ya? También se informa como abundantes, escasas y moderadas.
El predominio tanto de mononucleares como de polimorfonucleares, si vamos a tener un conteo, se puede mencionar el porcentaje, es decir, 70% y 30%, dependiendo el conteo de las células que se llevan así, junto con los eosinófilos. Una vez tenemos el informe, se emite y se entrega al paciente.